Bien. Primero es este y este. Bueno, hola, ¿qué tal? Otra emisión más de Transfilosofía, el programa número 25. Llevamos por el 30, casi por el 30, pero todavía nos faltan 5 programas para eso. Bien, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, una alternativa para aquellos que no sienten que necesitan de un psicólogo como tal, que lo sientan que no lo requieren de tal forma que no quieran ir a muchas terapias, o se sientan que su problema solo requiere la asesoría, por así decirlo, de alguien más que está fuera de ese problema, que no necesita, que no se siente con algo patológico, ¿me explico? O sea, que no tenga una depresión, un trastorno o algo así por el estilo, que su problema lo pueda lo busque resolver de forma adecuada, rápida, pero con la ayuda de alguien que esté fuera del problema, alguien que le ayude a reflexionar, alguien que le ayude a analizar su problema. Más bien, hacer introspección. Ok. El tema es asesoramiento filosófico, una alternativa a las psicoterapias, por Mónica Caballé, no sé, es catalán. De hecho, hay un video muy bueno donde tomé apuntes en mi red social en Facebook que hablaba de que la filosofía ha perdido su norte, que es el camino a la vida, el de hacer una buena vida. Entonces ella tiene una propuesta, entre varios, no nada más es ella, del asesoramiento filosófico, o sea, que no es una terapia psicológica ni pretende estar en contra de la psicología, pero es una alternativa a aquellos que, como vuelvo y repito, no se sienten patologizados. Bien. Y que mientras me quede aliento y fuerza, no cesaré de buscar la verdad, de amontonaros y de adoctrinar a quien quisiera de vosotros que me encuentre al paso, diciéndole a mi manera: como tú, mi estimado ciudadano del más grande y culto de los estados, no te avergüences de ocupar con afán de llenar lo más posible tu bolsa y de procurarte fama y honor, y en cambio de la sabiduría y de la verdad y de la vida y de la mejora de tu alma, nada se te da. Sócrates. Bien. Relegada durante los últimos siglos a los entornos académicos, finalmente el interés por la filosofía parece renacer entre el gran público. A ella le ha contribuido el nacimiento de una forma de aplicación de la filosofía al asesoramiento y al mejoramiento individual dirigida a todos los sectores de la sociedad, una aplicación que es nueva en lo relativo a la configuración que adopta en la actualidad, pero que es a su vez muy antigua, en la medida que se encuentra su inspiración en la actividad de los primeros filósofos y en que pretende retomar la intencionalidad profunda con la filosofía, con la que la filosofía nació, el arte por excelencia de la vida. No sé cuántas veces lo he repetido, muchas. Yo creo que desde la universidad, desde el primer día que me di cuenta que la filosofía académica acabó con la filosofía, desde que el positivismo arrasó con filosofía, con psicología, cuando les quitó su humanidad, ¿para qué? Para hacerse válidas y ahora sí que humillarse o hacerse afín a la ciencia. Perdió todo lo que tenía. La filosofía perdió su sentido. Por eso la filosofía, fíjense, yo les voy a contar cuando yo estaba en la prepa. Primero me dio lógica un judicial, o sea, nada que ver. Y luego una abogada, y luego una economista, o sea, realmente es como una obligación y no algo para rellenar la currícula, pero no se tomar en serio. Como diría una de las filósofas que yo cité en este programa, si la filosofía se tomara en serio, se daría desde los 4 años hasta la universidad, hasta que la universidad alcanzara su maduración o su finalidad, hasta que ya se pudiera acceder a otro conocimiento superior, ¿vale? Pero bueno. El asesoramiento filosófico supone de hecho una vuelta a las raíces socráticas de la filosofía, si bien obviamente realizada dentro de los marcos y contextos contemporáneos. El asesoramiento filosófico es una nueva figura profesional, una opción para aquellos que apuestan
por un modo alternativo, más directo y eficiente de hacer filosofía para los numerosos filósofos que sienten que su vocación filosófica no pasa por la dedicación exclusiva a la investigación erudita o a la enseñanza. A mí, en lo personal, yo quisiera enseñar filosofía, pero más que enseñar filosofía, esto es lo mío, el asesoramiento filosófico, el orientar a las personas con sus problemas, que reflexionaran consigo mismas y sobre todo que tuvieran un norte. O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, y tomando en cuenta a los filósofos, mira, esta persona profundizó en esto, ¿tú qué piensas? O sea, que la persona sea su propio espejo, como dice el texto más adelante, o sea, que se vea a sí misma y reflexione, ¿vale? Bien, ¿dónde está? ¿Dónde lo dejé? Las ciencias de la vida. Es una oferta de orientación y asesoramiento alternativas a las psicoterapias, pero es mucho más que eso. Es toda una forma de entender la actividad filosófica, una invitación a la que la filosofía recupere su dimensión de arte de la vida y no se aísle en la torre de marfil del pensamiento especulativo. No se aísle en la torre de marfil. Esto es bien importante. De mí se rieron, me humillaron. Ya lo he repetido tantas veces. Pero en serio, esto coincide con lo que yo siempre he dicho. La filosofía no necesita estar ahí enmojeciéndose y haciéndose vieja, más de lo que ya está y sin importancia. Tiene que desempolvarse y salir a la vida. Tanta necesidad que hay y nada. Pero eso no les importa, porque es más fácil sentarse detrás de un escritorio y escribir un montón de tonterías en un ensayo que va a acabar en la basura. Y ya lo he dicho tantas veces. Pero bueno, de pensamientos, una reivindicación de su obviedad dimensión sapiensal, aquella que concierne a todo ser humano que esté interesado en vivir de forma plena y lúcida, y no solo a los que se desenvuelven en los círculos especializados. Un intento de promover un enfoque de filosofía que permita que el mayor número de personas se beneficie de la reflexión filosófica en su vida cotidiana. El asesoramiento filosófico, tal y como aquí lo describimos, nació en Alemania en 1981 y es ya una realidad y aceptación creciente en los 5 continentes, que ha empezado también a dar sus primeros pasos en España. Esta autora es de España, por eso es. Ahora, ¿qué es el asesoramiento filosófico? Fíjense la interesante frase de Jung, lo que dice él. Dice: aproximadamente una tercera parte de los casos que trato no sufren debido a alguna neurosis clínicamente definible, sino a causa de una falta de sentido y propósito de sus vidas. Esto es bien importante, fíjense, yo también he pasado muchas veces por este tipo de crisis. No encontramos qué hacer de nuestras vidas, no encontramos qué sentido podemos darle en este mundo tan ruidoso, tan especulativo, tan dado al espectáculo, ¿ok? Entonces, ¿qué sentido? O sea, te llega un momento que dices, ¿qué hago? ¿Qué soy? Y esto es un problema, más que una depresión, es la falta del sentido de la vida, ¿vale? Bien, dice, en palabras de Gerald B. Ackbach, el asesoramiento filosófico, también denominado orientación filosófica, consultoría filosófica o consejería filosófica, es una modalidad de asesoramiento que busca proporcionar a las personas con preguntas concretas, vitales, una ayuda humana, efectiva sobre la base de la filosofía práctica, que ayuda, que respeta y apoya a la persona que busca orientación, en tanto que autónoma y responsable de sí misma. O sea, el psicólogo te tiende a patologizar y esto te tiende a enfrentarte a ti mismo, o sea, a verte a ti mismo en un espejo y cómo resolver el problema que tú traes. Bien, diferencias entre otras formas de asesoramiento. Que la filosofía puede tener una aplicación terapéutica es bien sabido por los numerosos psiquiatras, psicólogos y psicoterapeutas que han acudido a ella desde el mismo nacimiento de sus respectivas disciplinas y tratamientos en busca de inspiración para su actividad. Nada extraño, por otra parte, si tenemos en cuenta que la misma psicología fue en su momento, antes de convertirse en ciencia autónoma a fines del siglo XIX, una rama de la filosofía. Son muchos los especialistas del psiquismo humano que han comprendido que las recetas y las técnicas
no funcionan a largo plazo y que solo el decir la filosofía puede ser fuente de plenitud y de una verdadera y permanente transformación. Yo fui a una conferencia, claro, era un gancho para una maestría que, por cierto, es muy cara para mi gusto, siendo que es como Tepic, una ciudad muy pequeñita. Decía, el problema de los psicólogos es que se van a las consecuencias de la depresión, no al origen. O sea, muchos psicólogos se van a las consecuencias, pero no se van al origen, a cómo la persona vive ciertas emociones, todo eso. ¿Cuáles son sus circunstancias contextuales, hermenéuticas? Eso no lo investiga un psicólogo. Eso nomás, sí, es por esto y por el que la madre y por el padre, que por Freud, no sé, esas teorías, ¿vale? Bien. Dice, lo que diferencia el asesoramiento filosófico de otros posibles usos terapéuticos de la filosofía es que su aproximación, como su nombre indica, es especialmente filosófica. En otras palabras, no acude a modelos ni a métodos psicológicos, clínicos o médicos, tampoco a otros modelos no específicamente filosóficos como por ejemplo los religiosos o teológicos. Por eso, aunque es una forma de ayuda mental, y de asesoramiento, no presenta directamente con un tratamiento curativo, ni tiene carácter de terapia en el sentido literal del término, por más que quepa calificarla como terapia de tratamiento curativo en un sentido analógico, como de hecho hacían algunos filósofos de la antigüedad al referirse a la actividad filosófica. Y por más que un efecto indirecto de la misma puede ser la sanación de problemas psicológicos. El reconocimiento del poder de transformación de la reflexión filosófica es la base del asesoramiento filosófico. Por este reconocimiento no implica que el asesoramiento filosófico se conciba como un mero instrumento terapéutico. Vamos poniendo en claro, el asesoramiento filosófico no es terapia, es una confrontación con la persona, es un espejo, no una terapia. ¿Vale? De este último se supondría banalizar la filosofía, que es genuina fuente de comprensión y de transformación profunda, precisamente cuando se constituye como un fin en sí misma. El asesoramiento filosófico no acude a modelos psicológicos, clínicos ni médicos, es decir, las psicológicas. Esto no significa en esta perspectiva que sea negada o no considerarla por sus consultores. Es considerada de una forma indirecta en la medida en que esta forma de asesoramiento se presenta expresamente como orientada a la clarificación o resolución de situaciones de naturaleza no patológica. Clarificación o resolución de naturaleza no patológica. ¿Por qué lo repito? O sea, si tú tienes problemas de depresión profunda o de trastorno, ya sea bipolar, de TOC o trastorno compulsivo y todos esos, la orientación filosófica no te va a servir de mucho. Por eso dice que esto no sustituye. Pero, si por decir tienes, no sé, un problema. Yo he leído el libro más que no lo he terminado. No lo terminé. El de Más Platón y Menos Prozac. Decía que ponía la situación de un divorcio y fue una señora, le empezó a decir, mira, tienes estas alternativas, cuestiónate esto, pero ese problema no era un problema patologizante, ¿ok? Porque si va con un psicólogo le hubieran dicho otra cosa, solamente buscaba una forma de solucionar ese problema, no que estuviera mal, ¿vale? La ausencia de esta perspectiva en el contexto del asesoramiento filosófico significa que las situaciones planteadas al asesor no son interpretadas por este en términos de salud o enfermedad psíquicas, sino como crisis, conflictos, reajustes naturales dentro del mismo movimiento global de cada individuo, considerado en su radical idiosincrasia hacia su completa realización, como las necesarias adaptaciones que cada cual en función de su peculiar nivel de comprensión ha realizado y realiza con miras a una vida de lo más satisfactoria posible.
La psiquiatría y muchas variantes de la psicología, de la psicoterapia, introducen perspectivas concretas y especializadas que permiten clasificar a cada paciente en un caso particular de una regla, enfrentándose en general desde una perspectiva médica y psicogénica. A diferencia de la psicología, el asesoramiento filosófico no clasifica a nadie. Las personas, todas son personas y se acabó. No se clasifica a nadie. El asesoramiento filosófico, en cambio, busca enfrentarse al individuo asesorado en su total unicidad y va más allá de toda referencia previa, normal, anormal, sano, enfermo. El filósofo asesor establece con quien acude a él una relación dialogante. El diálogo es una forma de resolver conflictos muy interesante, muy sencilla. A mí me encanta hablar y dialogar. Vas cuestionándote, vas haciendo mayéutica, vas pariendo la verdad, ¿vale? Y es por eso que el diálogo es una de las cosas más sanas que puedes hacer. Sí, y proponer como egresado, licenciado de filosofía, como yo lo soy. Y a mí me encanta eso. Bien. Dialogante, de determinada manera lo que determinan ciertos estándares de salud o normalidad, sino una sencilla y plenamente de sí mismo. O sea, se va más allá de los estándares y de la clasificación. No es patologizante como sería un psicólogo, sino que te invita a comprender, primero a pensar, después a estructurar y luego a comprender tu problema. Más o menos va por ahí. Ahí lo tenía, de hecho, escrito, como es el proceso del asesoramiento filosófico. Cuida ante todo de ser siempre igual a ti mismo, recomendaba Séneca. Desde el consultante, mediante las preguntas y sugerencias adecuadas, es un proceso de autodescubrimiento. Utilizando una imagen de Sócrates, le compete proceder a modo partera, teniendo en cuenta en todo momento que el asesorado, aunque no tenga conciencia de ello, es el único depositario de su propia verdad vital, quien tiene en su último término las claves de la vida y de su destino. O sea, el asesor filosófico, a final de cuentas, es alguien que te va guiando, pero contigo mismo. Es decir, mira, te hace ciertas preguntas y tú mismo o tú misma te vas a ir respondiendo. No, el asesor filosófico no tiene otra función más que eso. Plantearte preguntas y que tú mismo paras la verdad. ¿Ok? Nada de que, mira, tú esto. No. Tú lo vas a hacer así. Porque desde tu verdad lo vas a sacar, desde tu vida, desde tu experiencia. Dice, alcance de lo filosófico en forma de asesoramiento. La filosofía que pasa por el saber teórico y abstracto por excelencia es observada más a fondo. El saber más imprescindible y dotado de mayor irradiación práctica, pues todo ser humano depende radicalmente de su modo de existir y de obrar, de una forma específica de interpretar el mundo en el que vive. Es siempre una determinada visión del mundo, forjada por los particulares esquemas imperativos de cada cual, de la que nos permite entender, aunque sea de forma provisional, precaria, quiénes somos, cuál es el sentido de nuestra existencia y de nuestra actividad, cuál es nuestro lugar en el mundo, cómo debemos vivir, cómo hemos de gestionar nuestra vida afectiva. El asesoramiento filosófico parte de la constatación de que todo hombre tiene su propia filosofía. Propia filosofía quiere decir su forma de vida, su forma de entender el mundo, su forma de comprenderlo, ¿vale? Tanto si es consciente de ello o no, y de que esta filosofía, escala de valores, creencias sobre sí mismo en el mundo, cuanto menos conscientes seamos de que esto es así, de que todos tenemos de hecho una filosofía de vida no siempre coherente y unitaria, y de que son nuestras ideas básicas sobre la realidad de que determinan el modo en que vivimos y sentimos, peor filosofía será, y con mayor probabilidad frustrante o dolorosas. Solo la lucidez, la reflexión crítica, la toma de conciencia de la realidad, de ese sustrato de pensamientos que muchas veces, a nuestro pesar, condiciona nuestra vida y nuestro obrar, nos permite dejar de reaccionar y comenzar a actuar. Es decir, todos tenemos una filosofía de vida, todos compartimos una visión del mundo, pero esta puede ser incoherente o precaria o mala, y por eso siempre vamos a tener problemas.
Entonces habría que reestructurar esa forma de pensar, esa forma de vernos ante el mundo, ¿vale? Nos permite empezar a retomar las riendas de nuestra vida y ser co-creadores conscientes de nuestro propio destino. Dice, en filosofía, el filósofo asesor busca establecer un diálogo que permita ayudar a este tema de conciencia, a descubrir el modo en que determinadas concepciones abstractas están influyendo en la existencia concreta del consultante, a revelar e identificar en concreto aquellos valores, creencias y fines, ideas, etcétera, que configuran su visión del mundo y que están en él transformando de las situaciones vitales que plantea. Esta toma de conciencia y ya tiene en sí misma un efecto liberador y transformador que otorga dominio sobre lo que antes eran procesos automáticos y concede la posibilidad de modificar aquellas creencias básicas de la toma de distancia, desenmascara con contradicciones inútiles, infundadas o inconsistentes. El hecho de que te hayan programado de cierta forma no quiere decir que tú puedas romper ese esquema de creencias infundadas, de incoherencias y de contradicciones. La labor del asesorado, quien ha de ser el protagonista indiscutible en todo el proceso, sino la de facilitar todo el proceso indiscutible de este proceso. ¿Quién tiene en menos del asesorado? Pues es decisivo que esté siempre en manos del asesorado, quien ha de ser el protagonista indiscutible en todo este proceso, sino que la ha de facilitar es que permite al consultante llevar a cabo sin conflicto esta labor de construcción, de revisión, y es por otros contextos no seguros ni libremente elegidos y preciso de modificación de esquemas interpretativos, una deconstrucción que se compelida por otros contextos no seguros ni libremente elegidos suele resultar innecesariamente dolorosos y críticos. Miren, yo les voy a plantear esta situación. Dice que el consultante debe llevar por caminos seguros para romper esquemas a su consultante, a su asesorado. Pero uno de los errores de la terapia Gestalt es supuestamente confrontar al individuo con su realidad, pero desde el juicio del terapeuta. Cómo el terapeuta interpreta esa realidad del que toma la terapia. Yo lo puedo hablar de mi propia experiencia. En la maestría de sexualidad, pues nos dan terapia y todo eso, ¿no? Pero yo tuve conflictos con una psicóloga, porque bueno, tú que sabes de mi contexto, tú que sabes de mis circunstancias, tú que sabes de mi forma de vida, cómo vivo, cómo me relaciono con las personas, cuál es mi problema, no sabes. Y ella, muy juicio, según eso, con su juicio quería, no sé, hacerme explotar o yo que sé, o que reaccionara. Y al final terminó cayéndome gorda y me sigue cayendo mal y bla, porque eso no es la forma correcta, porque no todos responden de la misma forma, ¿vale? O sea, era el juicio desde la propia perspectiva del terapeuta, no del paciente o no del asesorado en mi caso, ¿vale? De este modo, la asesoría puede empezar a aproximarse de forma libre y lúcida de referentes últimos, abarcadores de la realidad en su conjunto. Esos referentes, cuando son meramente intelectuales, sin vivenciales, son los caminos imprescindibles de una vida realmente humana, dotada de dirección y de sentido, una vida unitaria, armónica, capaz de conferir al individuo íntima certeza de su dignidad y de valor, de su ser y de su existencia. La finalidad del asesoramiento filosófico es la de favorecer que nuestras filosofías no plenamente conscientes y por lo mismo necesariamente deficientes se transformen en filosofías reflexivas y maduras, en cuanto tales favorecedoras del goce productivo de la vida, ¿vale? Hacernos productivos desde nuestra propia búsqueda de la verdad. Filosofía, psicología y psicologización.
Ok. Lo que veníamos diciendo, dice la autora, lo reconocemos o no, todos tenemos una filosofía de vida, un sustrato de ideas abstractas que configuran nuestra existencia concreta. Es igualmente aplicable a las distintas escuelas de psicología y psicoterapia. En estas últimas se sustentan siempre en un sustrato de naturaleza filosófica que las condiciona, y ahí donde no reconocen ni examinan dicho fundamento, este será por inconsciente deficiente. A ver, a los psicólogos no les gusta que se les cuestione. De hecho, a esta psicóloga que yo venía diciéndoles o hablándoles, no le gustaba que la cuestionaran. De hecho, se enojaba. Ay, no me gusta leer filosofía porque es aburrida. No me gusta porque no ofrece soluciones rápidas. Claro que no, la filosofía siempre te va a poner a pensar. No te va a ofrecer ninguna solución rápida. Ay, así de maruchana, rápido. No, el trabajo filosófico es exhaustivo, es enfadoso, ¿sí? Porque tienes que sentar. No, esto sí, ¿cómo me voy a ir? O sea, pensar. Siempre hacer un examen antes de tomar una decisión. Aunque no siempre se aplica, yo mismo lo digo, o sea, uno a veces es arrebatado y dice las cosas y ya. Pero no, siempre hay que hacer un examen de lo que se piensa, se siente y cómo se va a actuar. ¿Vale? Dice, como ya apuntamos, existen bueno, que dice en estas últimas del mismo modo en que la filosofía ha sido enriquecida por los pioneros de la psicoterapia, Freud, Jung, Adler, al ver estos forzados a los filósofos a reconocer que sus deseos y tendencias emocionales latentes condicionan de hecho su modo de pensar, también la filosofía ha de recordar a las psicologías y psicoterapias que cuentan con unos presupuestos filosóficos implícitos y que si no se les reconoce incorporando la reflexión sobre los mismos, su alcance será necesariamente superficial y su eficiencia dudosa. ¿Vale? Como ya apuntamos, existen desarrollos de la psicología que han sabido incorporar de forma explícita la reflexión y en algunos casos no solo con un presupuesto de sus terapias, sino como un ingrediente importantísimo de las mismas, la terapia existencial de la terapia racional emotiva de Albert Ellis. La logoterapia de Viktor Frankl y las psicoterapias humanistas son ejemplos de psicoterapias que utilizan aproximaciones y modos específicamente filosóficos y que de hecho tienen bastantes cosas en común con el asesoramiento filosófico. Más aún, este tipo de psicoterapias se han revelado en la práctica particularmente eficaces, lo que evidencia cómo filosofía y psicología pueden beneficiarse de su mutua cooperación. La psicología ni la filosofía están peleadas, al contrario, que es como un padre o una madre que ayuda a su hijo, no pueden estar peleados. El hijo le puede ayudar con la novedad a darle más ideas y el sabio o el padre puede estructurar esa idea para actuar sobre ella. Esa es la función de la psicología y la filosofía. Pero el problema de la psicología a continuación es la psicopatologización o lo psicologizante, o sea que todo quieren decir que todo es de psicología, todo es psicológico, pero sin ninguna reflexión. Ese es el problema. Dice, la filosofía y psicología deben complementarse y cualquier actitud artificial, escisión existe entre ambas la empobrece. El asesoramiento filosófico no debe ser visto como opuesto a la psicología, sino a la psicologización. Esta es la tendencia demasiado común en nuestra cultura a interpretar todos los aspectos de la vida, incluso los asuntos filosóficos, desde una perspectiva psicológica. El mensaje de este nuevo movimiento es que la filosofía tiene aspectos filosóficos significativos que no pueden ser reducidos a mecanismos y procesos psicológicos. Ir más allá de lo psicologizante y volver a la reflexión, a la mayéutica, al parir las ideas. No tanto como la filosofía analítica, que quiere saber del lenguaje, los discursos y no sé qué, si una palabra es correcta o no. O filosofía de la ciencia, eso está bien para las academias, pero para la vida necesitamos parir ideas, necesitamos cuestionarnos, ¿vale? Sé que no he sido muy constante en mis programas últimamente porque ha sido una revolución todo lo que he vivido en estos últimos días, pero mi finalidad es esa, volver a la filosofía primera, volver a la filosofía de la vida. Y esto que quiero que les quede como reflexión, si sea 1, 2 o 3 quienes estén escuchando mi programa.
reflexionen, cuestiónense a sí mismos. Tal vez no necesiten ir a un psicólogo. Tal vez lo que ustedes necesiten es sentarse un día en un sillón, tomarse 5 minutos y reflexionar sobre sus vidas. Eso es todo y nada más. Y pues bueno, como el calor aquí es horrible y terrible, hago los programas muy poquito y aparte si pongo el ventilador se escucha muy feo. Esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo video programa. De hecho tengo mis temas anotados. No sé cuál escoja para la siguiente vez, pero nos veremos en el programa 26. ¿Sale? Esto ha sido todo. Muchas gracias por acompañarme. Bye bye.